Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a En Campaña. En el día de hoy, nuestro invitado central tiene dos grandes desafíos por delante. De cara al 1 de junio, poder movilizar a todos los votantes de Vamos Uruguay. Hay quienes dicen que todas las encuestas marquen que es el principal favorito para imponerse en la contienda interna del Partido Colorado, puede llevar a cierto quietismo. Bueno, contra eso estará luchando Pedro Bordaberry. Y después, ya sí, si es que se da todo lo que auguran los analistas, pensar en revertir la última elección del Partido Colorado, acentuar el crecimiento y transformar, ¿por qué no?, al Partido Colorado en una alternativa cierta para ejercer el gobierno desde el 1 de marzo del año 2015. Hoy, en campaña, Pedro Bordaberry. Juan Pedro Bordaberry Herrán es abogado, profesor y político. Su padre, Juan María Bordaberry, fue presidente constitucional de Uruguay entre 1972 y 1973 y de facto entre 1973 y 1976. Como abogado trabajó principalmente para el sector financiero. También se desempeñó como docente en la Universidad de la República y en la Universidad Ort. Su carrera política comenzó en 1992, cuando fue designado director nacional de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay, cargo que ocupó hasta 1994. En 2000 asumió como subsecretario de Turismo, siendo el ministro Alfonso Varela. Un año después pasó a ocupar la titularidad de la cartera, desempeñándose en el cargo hasta el final del mandato del presidente Jorge Valle. Desempeñó asimismo el cargo de ministro de Industria, Energía y Minería durante 11 meses, entre 2002 y 2003, e interinamente el de Deporte y Juventud entre 2004 y 2005. En las elecciones municipales de mayo de 2005, Bordaberry se presentó como candidato a intendente por Montevideo, obteniendo el 26% de los votos. En marzo de 2007 formó Vamos Uruguay, un nuevo grupo político dentro del Partido Colorado. En junio del 2009 fue electo candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado, obteniendo el 75% de los votos dentro de su partido. En septiembre de 2009 ocupó el cargo de secretario general del Partido Colorado y en octubre de ese mismo año fue electo senador de la República. Bueno, muy bien, ahí quedó presentado Pedro Bordaberry, precandidato por Vamos Uruguay, Partido Colorado. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en la red. Gracias por la invitación, Nico. Bueno, lo primero que le voy a preguntar es, ¿ya liberó la agenda para ir el domingo a Florida? Estamos haciendo lo posible. Tengo una caravana de mañana y tengo un acto a las 7 de la tarde. Capaz que llega un gol de Chapita Blanco sobre la hora, termina abrazado a Bonomi o a Daisy Tourné, que también son hinchas de Wander. Bonomi no sé si está hincha, lo he visto poco en la cancha, pero a Daisy Tourné sí, la he visto varias veces, va y va con la camiseta. O sea que es probable que pueda ir a Florida. Voy a tratar, Bien. Trataremos de ir. Bien. Vamos a ya meternos en la entrevista y a analizar algunos temas que han estado sobrevolando la campaña en estos días. Entre otras cosas, usted ha sido bastante crítico de las pérdidas de ANCAP, en particular, ya anteriormente incluso, de los negocios de Alur. Tuiteaba hace algunos días, ANCAP pagó un sobreprecio por biocombustible de Alur, $50 millones el año pasado, este año serán 80 y el que viene 150. Y yo repasaba las 50 medidas que usted propone para el sector agropecuario, y la 4 dice textual, ahí tienen que arreglar porque en verdad es pero dice, la promoción de la producción de biocombustibles como un elemento adicional en la disminución de la dependencia energética y como factor de dinamización de las economías del interior. Y la 5 dice, la promoción de la producción de aceites vegetales de manera de agregar valor a los productos agrícolas de exportación y la generación de proteína para alimentación animal. Esto es lo que está haciendo Alur. Sí, pero lo está haciendo casi con exclusiva con ANCAP, ¿no? Y lo está haciendo de una forma muy ineficiente. ¿Y entonces? Sin lugar a dudas. Y entonces hay que abrirlo a la competencia, abrirlo a la posibilidad de que otros lo hagan, y también hacer un poco, permitir la importación. Porque la diferencia del sobreprecio es porque es el valor a nivel internacional, que si ANCAP en lugar de comprárselo a Alur, lo importa, paga el flete, paga el impuesto de importación, etcétera, paga $50 millones menos por año. Alur es un monstruo que se ha creado de una gran burocracia. Funciona en el sector privado, en el ámbito privado, pero pertenece a ANCAP y ha creado un monstruo de salarios, burocracia, etcétera, de gasto innecesario enorme Alur. Y entonces hay que sobre todo cambiarla. Claro, pero alguien le podría decir, bueno, son $50 millones, es verdad,
pero si lo importamos, perdemos la mano de obra que se está generando en varios puntos del interior gracias a este emprendimiento. Sí, yo voy a esos puntos y le digo, te voy a dar 50 millones de dólares y no tenés que hacer nada, o vamos a hacer algo redituable, ¿no es mejor? Bien, no o es sea, mejor, porque en definitiva, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos trasladando esa ineficiencia de ALUR y ANCAP al productor, al que echa combustible. Entonces, a la sociedad. Entonces es bueno que todas esas subvenciones estén sinceradas. Si vamos a darle a alguien 50 millones de dólares, sepamos que le estamos dando. Y 50 el año pasado, este año van a ser 80 y el año que viene 150. Claro, pero es como una vieja disquisición que hay, ¿no? Sí. Se planteaba más o menos un escenario similar en cuanto a al tema de la planta de procesamiento del crudo, si no era más barato importar la nafta directamente que procesarlo aquí. O sea, es una diferencia ideológica, si se quiere, que hay con el gobierno y la oposición desde hace años. Yo no creo que sea una diferencia ideológica. Lo que digo es, estamos pagando este año 50 millones de dólares, el año pasado 50 millones de dólares de más el biocombustible, que lo trasladamos a la ineficiencia, a los precios que nos cobran los combustibles. Y este año vamos a pagar 80 millones de dólares de más, y el año que viene vamos a pagar 150 millones de dólares de más. Y después nos enteramos un día, como nos enteramos ayer, que ANCAP pierde 150, que son más millones de dólares por año, y cierra y tiene un pasivo de 1.400 millones de dólares. Una locura, una locura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si usted está perdiendo 150 millones de dólares, si usted está pagando un sobreprecio, cheque, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, ¿qué es lo que me dicen? ¿Entonces tenemos que tener empresas que pierdan dinero? Yo creo que no. Es así, claro. A la gente de Bella Unión o de Paysandú que trabaja con ALUR, les decimos entonces que va a seguir ALUR, pero bajo otras circunstancias, y que usted llega a la presidencia. Claro. Es decir, lo que no podemos tener son actividades que sean a pérdida. Porque en el caso de ALUR ya hicimos la inversión. Se sigue haciendo, ¿no? Está bien, pero llevamos ya metidas en ALUR 400 millones de dólares. Está bien, no discutamos si estaba bien o mal porque ya se hizo. Ahora, discutamos cómo vamos a hacer para no seguir poniendo dinero. A ver, 150 millones de dólares son 100 escuelas. 100 escuelas. Yo prefiero hacer más escuelas en esos lugares, o más liceos, para que tengan mayor capacitación y puedan dedicarse a otra actividad. No, me parece más sensato que seguir subvencionando de por vida. Es decir, esos que dicen, bueno, entonces vamos a terminar con el trabajo. Entonces vamos a poner otro canal de televisión aquí al lado. Y ponemos otro canal de televisión aquí al lado y resulta que no importa si pierde plata porque le da trabajo a 20, 30, 40, 50 personas. Y entonces así seguiremos. Me parece que en una sociedad sensata las empresas no tienen que perder dinero. Y si pierden, decir por qué, plantearnos por qué lo están haciendo y cambiarlo. No estoy diciendo nada que sea demasiado novedoso. En alguna de estas 50 propuestas para el sector agropecuario que usted plantea y que están en la página web de Vamos Uruguay, habla el punto 11 de desarrollar una política laboral realista y adaptada al medio rural. Sí. ¿A qué hace referencia específicamente? Yo creo que lo que pasa mucho ahora respecto del medio rural es que se hacen cosas desde Montevideo sin atender a la situación de la ruralidad. Por ejemplo, a nadie se le puede ocurrir que una persona va a aprender a andar a caballo a los 18 años, ¿no? Me parece, porque si uno aprende a andar a caballo a los 18 años, obviamente que está no es lo mismo si aprende a los 11, a los 12, a los 13, a los 14, a los 15, a los 16, porque se aprende de otra forma. Y en mi caso aprendí a los 3, a los 3, a los 4, pero si yo arriba un caballo, me caí algunas veces, pero no pasó nada. Y ahora está prohibido. Entonces son planes que está bien, es peligroso el andar a caballo si uno no toma las previsiones, pero ¿le parece que tenemos que llevar a 18 años? Estaba previsto para los jockeys. Los jockeys se les autorizaba a los aprendices a los 18 años a subirse arriba de los caballos. ¿Qué es esto? No parece atender la realidad. También me parece que hay una especie de alejamiento en la parte de los servicios que brinda el Estado. Le pongo el ejemplo de Carlos Rey, Les Molles, de donde somos nosotros. Los jubilados tienen que tomarse un ómnibus a Durazno a cobrar la jubilación. El BPS no va a pagar a Molles. El que tiene que pagar la luz, la UTE, tiene que tomarse un ómnibus para ir a pagar. Es decir... Sí, ha habido un cierre de dependencias estatales en algunos puntos, sobre todo alejados de las capitales departamentales, que ciertamente ha generado un conflicto y un problema. ¿Por qué dicen, porque no es redituable? ¿Cómo que no es redituable? Júntense.
que no tenga una oficina la UTE, una oficina Antel, una oficina el Banco de Previsión, una oficina el Correo, sino que tengan todos una y un solo funcionario que atienda para todos. Es tan difícil. Es decir, eso es ser realista. Lo peor es con la salud. Las unidades ejecutoras en la salud se han ido suprimiendo. Entonces el hospital de Guichón le deja, no tiene más camas, sino es más una unidad ejecutora. Lo mismo pasa con el de Carmelo, el de Palmira. Y el de Palmira tiene que irse a atender a Carmelo y el de Guichón a Paysandú. Y no se dan cuenta que si una mujer va a tener familia y tiene que hacer 80 kilómetros desde Guichón a Paysandú, va ella y tiene que ir el marido, que entonces pierde el trabajo. Y si ya tienen hijos, los hijos siguen yendo a la escuela, pero no tienen con quién dejarlos. Y después cuando llegan a Paysandú tienen que tener un lugar donde quedarse. Y entonces dicen, no, porque vamos a tener más especialistas ahí, sacan especialistas de la puerta del hospital de Paso de los Toros, porque dice que el especialista va a estar en Durazno o en Flores. Eso le iba a decir, la explicación que se da a este diseño, vamos a decir, es la falta de recursos humanos y las necesidades que hay de afincar especialistas en el interior y las dificultades que hay para eso. No, ¿sabe qué pasa? El ACE tiene 400.000 usuarios menos y el doble de presupuesto. ACE tiene 400.000 usuarios menos hoy, a partir de FONASA, y el doble de presupuesto. Y no tiene especialistas. Sí habían especialistas cuando tenía 400.000 usuarios más y tenía la mitad del presupuesto. Esto es una cuestión de gestión. Pero hay más, vamos a apuntar a la realidad. Si usted le da un infarto acá, en Montevideo, en los estudios de la red, tiene más posibilidades de salvarse que si le da un infarto en Salto, en los estudios del Canal Cable, porque acá hay IMAES y allá no. Hay una deuda social del Uruguay con la gente del interior. No le digo nada de lo que es la educación, y en especial la educación terciaria. Parece que tenemos que hablar, eso es no ser realista. Hay una nueva ruralidad, una nueva realidad que nos obliga al Estado a ser, al gobierno y al Estado a ser más eficientes y no en aras de esa cosa tan que en el papel parece sensato, estar perjudicando y postergando a los uruguayos del interior. Y cuando habla de modificar y adaptar a la realidad, quedó bastante claro el concepto en algunas áreas, pero estrictamente en cuanto, por ejemplo, a los trabajadores rurales, que destacaban hace algunos días los avances que han tenido en la legislación laboral y bueno, también en cuestiones salariales, aunque reconocían que faltaba mucho. ¿Va a haber algún cambio específico para ese tratamiento al sector? Yo creo que ahí lo que va a pasar cada vez más en el campo es que van a haber menos empleados y más patrones. Porque lo que está pasando y va a pasar cada vez más, es que se van a armar comparsas, pequeñas empresas de trabajadores que van a ir a brindar servicios. Cada vez más. Como pasaba antes con las comparsas de esquila. Antes, cuando llegaba la época de la esquila, ahí en agosto, según el momento, agosto, septiembre, se juntaban comparsas que salían a esquilar y cobraban por oveja. Y eran pequeñas empresitas que salían a brindar los servicios. Iban de establecimiento en establecimiento, brindándolos sin ser personal permanente. Sí. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora cada vez más con los avances tecnológicos y con lo que está sucediendo? Es que cada vez van a haber más personas que brinden servicios, no solamente en la esquila, la esquila es de otra época, pero servicios de siembra, servicios de cosecha, hasta servicios de trabajo con el ganado. Ya está pasando, pasa mucho en Argentina, ya está pasando acá en el litoral. Y el dueño del establecimiento tiene los caballos prontos, cae la empresa que da los servicios, trabaja todo el día y se va. Y entonces, ¿qué tenemos? Y no le digo nada lo que es el manejo de la tecnología, ¿no? Tanto en la agricultura, pero también en la ganadería. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada vez van a haber menos empleados permanentes y cada vez más van a haber pequeñas empresas formadas por quienes eran empleados de ayer que van a brindar los servicios. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararlos en la escuela, en el liceo, en la UTU, para esa nueva realidad, que es no solamente capacidad técnica, sino espíritu emprendedor y capacidad para de organización. De cursos de gerencia para los trabajadores rurales, para que haya más personas con capacidad de organización. Yo lo llamo emprendedurismo, porque hay una gran posibilidad para ellos. Y es hacia donde vamos, es hacia donde vamos, cada vez menos permanente. Y más esos servicios. Y hay que adaptar esa realidad que hoy ya está golpeando. Es muy difícil que alguien que se compre un mosquito de $200.000, $250.000, sino que contrata a un tercero,
que va y le da el servicio. O, para que entiendan, los mosquitos son los aparatos que abren, que abren las alas, llamémoslo, y trabajan en la chacra. Es decir, manejo el GPS. Hay una nueva realidad que ahí uno tiene que capacitar. Antes uno iba a la chacra, yo iba a la chacra. ¿Qué tenía que manejar? ¿Cómo se ponía el cambio? ¿En qué cambio iba? El tractor, el acelerador de mano. Tener cuidado con el embrague porque tenía unos resortes complicados cuando uno era chico, que le ponía la rodilla acá arriba. Y después manejar el hidráulico del arado. Usted sí se subió un arado. Un mexicano le va a poder decir que nunca bueno, se subió está bien, pero ¿qué no se ha subido? Y uno iba a la chacra y se pasaba tiempazo preparando la chacra. Hoy en día tienen cúpula cerrada, aire acondicionado, GPS, computadora, y lo que antes nos llevaba 3 semanas, un mes, lo hacen en 4 o 5 días. En la siembra directa, la preparación. Es decir, ¿qué es lo que hay que cambiar? La gente que está en el campo, obviamente tenemos que dar las herramientas para saber manejar eso. ¿Qué es manejar la computadora? ¿Qué es el inglés? Porque muchos manuales vienen en inglés. ¿Qué es la capacitación técnica? ¿Qué es la seguridad? Que es muy importante. ¿Qué es la seguridad también en el trabajo? Hay mucho para hacer. ¿Quién iba a decir hace 20 años que en el campo íbamos a andar con los bastones amarillos leyéndole el chip de la trazabilidad a las vacas? O ¿qué hacíamos? Le dábamos vuelta a la oreja y le sacábamos así para ver el tatuaje y anotábamos, y así quedó y ya va directamente donde tiene que ir. Es decir, hay muchos cambios que tenemos que adaptarnos a esa realidad. Le hago la última en cuanto, porque si no me va a quedar este asunto colgado de las 50 propuestas que ustedes hacen para el sector agropecuario. Y una de ellas habla de algo que ciertamente el gobierno creo que reconoce que se ha quedado un poco rezagado, es el estado de las rutas, ¿no? Las rutas no han podido acompañar el crecimiento de la producción, está trancado el tema del ferrocarril. ¿Cómo hacer para dar una salida, una alternativa al estado de situación actual? Les digo lo que pasó. Nuestro equipo, que lo lidera el ingeniero Lucio Cáceres, un gran ministro de Obras Públicas que hubo en el Uruguay, estima que Uruguay tiene que invertir de mantenimiento nomás de las rutas $350 millones por año. 350 millones de dólares por año. Y en obras mínimas que hay que ir agregando, puentes, etcétera, 50 millones de dólares más. Es decir, 400 millones de dólares. En los últimos 10 años se han invertido en el eje de 100 millones de dólares. Es decir, se invirtieron 300 millones de dólares menos, pese a que hay mucho más recursos, pese a que ingresa mucho más dinero por impuestos. Entonces lo primero que hay que hacer es invertir lo que el país necesita. Ahora, ¿de dónde sale ese dinero? Antes salía de rentas generales, ahora le redujeron al Ministerio de Obras Públicas en época de crecimiento y de mayor presión impositiva sobre todos los sectores. Nosotros proponemos destinar por ley 3 puntos del IMESI a un fideicomiso para ocuparse del financiamiento de las carreteras. Y nos parece que ese tiene que ser el camino, porque las carreteras son las arterias, las venas por las que circula la economía de un país, la producción y la economía. Ahora, si esas venas, esas arterias de la economía del país se tapan, viene un infarto. Y ese infarto puede dar por mucho crecimiento también. Y es lo que está pasando hoy, ¿no? ¿Y va a acompañar o estudió ya la iniciativa del gobierno chino de asociarse con el gobierno uruguayo para reflotar el ferrocarril? No nos lo ha mandado el presidente. Todavía no tiene noticias de eso. No lo mandó. El presidente salió a decir que él nos iba a hablar con nosotros, con la oposición, para que le diéramos la oportunidad de hacer un contrato con el gobierno, con unos inversores chinos, para entregarle unas obras en el tren sin licitación. Nosotros, según la información que tenemos, ya hay empresas que se han presentado ante el Estado y han hecho una propuesta, y eso les ha dado un derecho, de acuerdo a la ley vigente, de preferencia. Entonces, pasar por encima de eso significa responsabilidad para el Estado. Y no queremos terminar, como el caso de Pluna, como el caso de Philip Morris y algún otro, haciendo las cosas mal. Jurídicamente es inviable lo que propone el presidente. Cuando nos lo mande... No sé si es inviable, pero sí costoso sería para el Estado por la posibilidad de reclamos. Cuando nos lo mande lo hacemos. El presidente viene hablando del tren y de los chinos hace 4 años, 5 años. Y ahora que está a 7, 8, 9 meses de irse, resulta que quiere todo de apuro y sin licitación. Tenemos que tener cierto cuidado, ¿no? Se habla de una financiación del 2%, ¿no? Del costo del dinero que se necesita, del 2%, y que por eso es muy conveniente para el país. Sí, pero de vuelta, ahí hay que estudiarlo más, porque a veces le dicen, yo se lo financio al 2%, pero me lo tiene que comprar a mí, y lo voy a hacer yo. Entonces, si yo le digo, se lo financio al 2%, pero resulta que le cobro el doble, en realidad
no le sirve, por eso hay que ver cuál es el precio, ¿no? Doctor, hacemos una pausa y enseguida venimos con más asuntos. Entre otras cosas vamos a hablar de la seguridad, ¿le parece? Con mucho gusto. Hacemos la pausa y enseguida estamos de vuelta.